En los rincones más oscuros de la existencia humana, donde la desesperanza parece haber tejido su red más espesa, surge una luz que puede transformar el destino de cualquier alma. Esta es la historia de un hombre que vivía en las sombras, no solo por su condición física, sino por el abandono de una sociedad que había decidido ignorar su existencia. Bartimeo, cuyo nombre significa hijo de honor, parecía destinado a una vida sin gloria, sentado día tras día en los márgenes de una sociedad que lo había catalogado como invisible. Sin embargo, su historia nos enseña que ningún ser humano está condenado a permanecer en la oscuridad cuando la fe verdadera despierta en su corazón. La narrativa que está por desplegarse ante nosotros no es simplemente el relato de una curación física ocurrida hace 2 milenios en las polvorientas calles de Jericó. Es un testimonio eterno del poder transformador que puede cambiar cualquier circunstancia, sin importar cuán imposible parezca la situación. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida ha experimentado esa sensación de estar sentado al borde del camino, observando cómo otros avanzan mientras nosotros permanecemos estancados en nuestras limitaciones. Algunos cargan con la oscuridad de la depresión, otros con las cadenas de la adicción, muchos con el peso del fracaso y otros tantos con heridas del pasado que parecen no sanar jamás. La historia de Bartimeo trasciende las barreras del tiempo porque habla directamente a esa parte del alma humana que se rehúsa a rendirse, esa chispa divina que susurra en medio de la tormenta que aún hay esperanza. Su encuentro con el Maestro de Nazaret no fue casualidad, fue el resultado de una fe que se negó a callar, de una esperanza que se atrevió a clamar cuando todos los demás le decían que guardara silencio. Preparémonos para caminar por las antiguas calles de Jericó, para escuchar el eco de ese grito desesperado que atravesó multitudes y tocó el corazón del Salvador. Esta historia cambiará la perspectiva de todo aquel que se atreva a creer que los milagros no son cosa del pasado, sino realidades disponibles para quienes se atreven a clamar con fe genuina. Jericó se alzaba como una joya en medio del valle del Jordán, una ciudad cuyas murallas habían sido testigos de la manifestación del poder divino desde tiempos antiguos. Esta metrópoli, conocida como la Ciudad de las Palmeras, no era simplemente un punto geográfico en el mapa de Palestina, sino un lugar cargado de significado espiritual y estratégico. La ciudad se encontraba ubicada en una posición privilegiada, aproximadamente a 8 kilómetros al noroeste del Mar Muerto, en una región fértil alimentada por manantiales que convertían el área en un oasis en medio del desierto de Judá. Su ubicación estratégica la convertía en un punto de convergencia para comerciantes, viajeros y peregrinos que transitaban entre Jerusalén y las regiones orientales del Imperio Romano. En los tiempos de Bartimeo, Jericó había experimentado una reconstrucción significativa bajo el reinado de Herodes el Grande, quien había embellecido la ciudad con palacios, jardines y construcciones que rivalizaban con las más hermosas del imperio. Las calles bullían de actividad comercial. Mercaderes árabes ofrecían especias exóticas, artesanos locales exhibían sus tejidos y cerámicas, mientras que los cambistas manejaban las diversas monedas que circulaban en aquella sociedad multicultural. Sin embargo, en medio de toda esa prosperidad material, existía una población marginada que vivía de la caridad pública. Los enfermos, los lisiados, los ciegos como Bartimeo, formaban parte de un estrato social invisible para las clases privilegiadas, pero que constituían una realidad innegable en las calles de la ciudad. La sociedad judía del primer siglo mantenía conceptos muy particulares sobre la enfermedad y la discapacidad. Muchos creían que las aflicciones físicas eran consecuencia directa del pecado, ya sea personal o ancestral. Esta percepción teológica, aunque errónea, creaba un estigma adicional sobre personas como Bartimeo, quien no solo debía lidiar con su condición física, sino también con el rechazo social y religioso. Los rabinos de la época discutían extensamente sobre las causas de la ceguera, algunos atribuyéndola a transgresiones específicas, otros considerándola como una prueba divina. Esta mentalidad,
Convertía a los ciegos en parias sociales, personas que debían depender completamente de la misericordia ajena para sobrevivir. El sistema de limosnas, aunque proporcionaba un mecanismo de supervivencia para los necesitados, también reforzaba su condición de dependencia y marginalidad. Los mendigos se ubicaban estratégicamente en las entradas de la ciudad, en las puertas del templo y en los caminos frecuentados por viajeros, esperando que la compasión o el sentido de obligación religiosa moviera a alguien a depositar una moneda en sus manos extendidas. En aquellos días, Jesús de Nazaret se dirigía hacia Jerusalén para cumplir el propósito supremo de su misión terrenal. El camino que conducía desde Galilea hasta la Ciudad Santa necesariamente pasaba por Jericó, convirtiendo esta ruta en un corredor de esperanza para todos aquellos que habían escuchado sobre el Maestro que sanaba enfermos y liberaba cautivos. La proximidad de la Pascua incrementaba el tráfico de peregrinos, creando un ambiente de expectación mesiánica. Las conversaciones en las posadas y en los mercados giraban en torno a las obras extraordinarias del Rabí Galileo, sus enseñanzas revolucionarias y los rumores sobre su posible identidad como el Mesías prometido. Para Jesús, este viaje representaba mucho más que un desplazamiento geográfico. Era la marcha inexorable hacia el Gólgota, hacia el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Sin embargo, en su camino hacia la cruz, el Salvador mantenía su corazón abierto a las necesidades humanas que encontraba en el camino, demostrando que el amor divino nunca está demasiado ocupado para atender el clamor del sufriente. Hijo de Timeo, según nos relata el evangelista Marcos, Bartimeo llevaba un nombre que contrastaba dramáticamente con su condición social. En una cultura donde los nombres profetizaban el destino, Bartimeo significaba hijo de honor, una denominación que parecía burlarse de su realidad cotidiana como mendigo ciego en las afueras de Jericó. Su rutina diaria comenzaba antes del amanecer, cuando los primeros rayos del sol calentaban las piedras del camino donde había establecido su lugar de mendicidad. Con pasos cautelosos y memoria táctil, navegaba hasta su posición habitual, extendía su manta raída y preparaba su vasija de barro para recibir las limosnas. El sonido de las sandalias sobre el empedrado, las voces de los comerciantes pregonando sus mercancías y el relinchar de los animales de carga se convertían en su paisaje sonoro diario. La ceguera de Bartimeo no era simplemente una limitación física, representaba una forma de muerte social. En una cultura visual donde la identidad se construía a través del reconocimiento facial y la participación en actividades comunitarias, su condición lo convertía en un fantasma entre los vivos, presente pero invisible, necesitado pero ignorado. Los estudios modernos sobre la psicología de las personas en situación de discapacidad y pobreza extrema nos ayudan a comprender la complejidad emocional que Bartimeo enfrentaba diariamente. La combinación de dependencia física, rechazo social y incertidumbre económica genera en el individuo una serie de mecanismos de supervivencia psicológica que pueden incluir tanto la resignación como la resistencia. En el caso de Bartimeo, su persistencia en mantener viva la esperanza sugiere una personalidad resiliente que se negaba a aceptar su condición como definitiva. Mientras otros en situaciones similares podrían haber desarrollado amargura o desesperación, él cultivó una fe expectante que se alimentaba de los relatos sobre el Nazareno. La capacidad de mantener la esperanza en circunstancias adversas requiere una fortaleza interior extraordinaria. Bartimeo había desarrollado una visión interior que compensaba su ceguera física, una percepción espiritual que le permitía ver más allá de su condición presente hacia un futuro posible de transformación. En aquella época, las noticias viajaban principalmente a través de testimonios orales. Los comerciantes, peregrinos y viajeros se convertían en portadores involuntarios de las historias sobre Jesús de Nazaret. Bartimeo, desde su puesto de mendigo, se había convertido en un recolector ávido de estos relatos extraordinarios. Había escuchado sobre el paralítico de Betesda, que caminó después de 38 años de invalidez,
sobre los leprosos que fueron limpiados con una palabra, sobre los endemoniados que recuperaron la cordura. Cada historia se grababa en su memoria como una semilla de esperanza, alimentando la convicción de que si algún día Jesús pasara por Jericó, su condición podría cambiar para siempre. La fe de Bartimeo no era ciega en el sentido de carecer de fundamento. Era una fe informada, basada en testimonios creíbles de personas que habían experimentado el poder transformador del Maestro. Esta fe se había ido refinando a través del tiempo, madurando desde una esperanza vaga hasta una convicción sólida sobre la identidad mesiánica de Jesús. Sin saberlo conscientemente, Bartimeo se había estado preparando para su encuentro con Jesús a través de años de desarrollo espiritual en medio del sufrimiento. Su condición de marginalidad lo había librado de muchas de las distracciones que impedían a otros reconocer la voz divina. Su dependencia absoluta de la misericordia ajena había cultivado en él una humildad que lo hacía receptivo a la gracia. La soledad y el silencio forzoso de su condición se habían convertido en una escuela de oración no formal. En las largas horas de espera, mientras los transeúntes pasaban indiferentes, Bartimeo había desarrollado una conversación interior con el Dios de Israel, clamando por liberación, por propósito, por una oportunidad de experimentar la bondad divina que los profetas habían anunciado. Esta preparación espiritual invisible se revelaría crucial en el momento del encuentro. Cuando la oportunidad finalmente llegó, Bartimeo no tuvo que aprender a clamar. Ya había perfeccionado ese arte a través de años de práctica silenciosa. La historia de la humanidad está marcada por momentos decisivos donde la oportunidad y la preparación se encuentran para crear transformación. Para Bartimeo, ese momento llegó una mañana cuando el murmullo habitual de la ciudad se vio alterado por una agitación inusual. Las voces se multiplicaron, los pasos se aceleraron y una expectación eléctrica pareció apoderarse del ambiente. «Jesús de Nazaret está pasando», escuchó decir a alguien en la multitud. Esas palabras impactaron su corazón como un rayo. Todo su ser se estremeció con una mezcla de emoción y urgencia que nunca antes había experimentado. Este era el momento que había estado esperando, soñando, anhelando durante tanto tiempo. No podía permitir que pasara desapercibido. La multitud que rodeaba a Jesús era considerable. Incluía discípulos, curiosos, enfermos buscando sanidad, escribas y fariseos observando críticamente, comerciantes interrumpiendo sus negocios y peregrinos que se habían unido al séquito. En medio de ese mar humano, la voz de un mendigo ciego parecía tener pocas posibilidades de ser escuchada. Bartimeo no susurró una petición educada, lanzó un grito que brotó desde las profundidades de su alma: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Este clamor contiene varios elementos que revelan la profundidad de su comprensión espiritual y la intensidad de su necesidad. Primero, el uso del título Hijo de David demuestra que Bartimeo reconocía en Jesús al Mesías prometido. En la cultura judía, este título llevaba connotaciones mesiánicas específicas, asociadas con las profecías davídicas sobre el ungido que restauraría el reino de Israel. Al usar esta denominación, Bartimeo no solo pedía sanidad física, sino que hacía una declaración teológica profunda sobre la identidad de Jesús. Segundo, su petición de misericordia reflejaba tanto una comprensión de su propia condición desesperada como una confianza en la compasión divina. La palabra griega eleison, que se traduce como «ten misericordia», implica una súplica por favor inmerecido, reconociendo que la ayuda solicitada no puede ser ganada sino únicamente recibida como regalo. La reacción de la multitud fue inmediata y hostil. «¡Cállate!», le gritaron. «No molestes al maestro», exclamaron otros. Esta respuesta revela varios aspectos problemáticos de la naturaleza humana que persisten hasta nuestros días. La tendencia a silenciar a los marginados, la creencia de que algunas personas tienen más derecho que otras a acceder a los beneficios divinos, y la inclinación a actuar como guardianes no autorizados de lo sagrado. Sin embargo, la oposición de la multitud solo sirvió para intensificar la determinación de Bartimeo. Cuanto más lo reprendían, más fuerte clamaba.
Su desesperación se había transformado en una fuerza imparable que no reconocía obstáculos sociales ni convenciones religiosas. Había esperado demasiado tiempo para esta oportunidad como para permitir que la opinión pública la silenciara. Esta persistencia revela un principio espiritual fundamental. La fe auténtica se manifiesta a través de la perseverancia frente a la oposición. Bartimeo no estaba simplemente gritando por frustración. Estaba ejercitando una fe militante que se negaba a aceptar el rechazo como respuesta final. Existe una diferencia cualitativa entre el ruido y el clamor auténtico. El ruido puede ser fuerte pero superficial, mientras que el clamor verdadero surge de las profundidades del ser y lleva consigo el peso de la necesidad genuina y la fe desesperada. El clamor de Bartimeo tenía esa calidad penetrante que atraviesa las barreras físicas y sociales para alcanzar el corazón divino. Los escritos místicos a lo largo de la historia han hablado sobre oraciones que asaltan el cielo, súplicas que no pueden ser ignoradas porque brotan de una necesidad auténtica combinada con una fe inquebrantable. El clamor de Bartimeo pertenecía a esta categoría. No era manipulación emocional, sino expresión genuina de un corazón que se había agotado de esperar en silencio. La intensidad de su clamor también reflejaba su comprensión intuitiva de que esta podría ser su única oportunidad. Jesús no era un residente de Jericó, era un viajero en ruta hacia Jerusalén. Si Bartimeo no lograba captar su atención en ese momento, podrían pasar años antes de tener otra oportunidad similar, si es que la tenía. En medio del caos de voces, pasos apresurados y el bullicio general de la multitud, algo extraordinario ocurrió. Jesús se detuvo. Este simple acto de parar en medio de su camino hacia Jerusalén representa uno de los gestos más poderosos de toda su ministerio terrenal. El Salvador del mundo, con la cruz esperándolo en la ciudad santa, consideró que el clamor de un mendigo ciego merecía su atención inmediata e indivisa. La detención de Jesús no fue casual ni forzada, fue una decisión deliberada motivada por la compasión. En ese momento, toda la multitud que lo rodeaba, con sus diversos motivos y necesidades, pasó a segundo plano. El corazón divino había sido tocado por la autenticidad y la fe del clamor de Bartimeo, demostrando que para Dios no existen personas insignificantes ni necesidades menores. Este acto revela una verdad fundamental sobre la naturaleza del amor divino. Es personal, específico e inmediato. Jesús no prometió atender a Bartimeo más tarde, no delegó la responsabilidad en sus discípulos, no sugirió que el hombre se conformara con su condición. Simplemente se detuvo, creando un espacio sagrado en medio del tiempo y el espacio para un encuentro transformador. Cuando Jesús mandó llamar a Bartimeo, la atmósfera social cambió dramáticamente. Aquellas mismas personas que momentos antes lo habían reprendido y ordenado callar, ahora se acercaron a él con una actitud completamente diferente. «Ten ánimo», le dijeron, «levántate, te llama». Esta transformación súbita ilustra la influencia que la aprobación divina puede ejercer sobre las percepciones humanas. Cuando Dios pone su atención en alguien, las evaluaciones sociales previas se vuelven irrelevantes. El marginado se convierte en invitado de honor. El despreciado se transforma en objeto de envidia y el ignorado se vuelve el centro de atención. Sin embargo, este cambio de actitud también revela la superficialidad de muchos juicios humanos. Las mismas personas que habían considerado a Bartimeo como un estorbo ahora se convertían en sus animadores, no porque hubieran reconocido su valor intrínseco, sino porque habían percibido el interés del Maestro en él. El llamado de Jesús a Bartimeo representa mucho más que una invitación a acercarse físicamente. Es un llamado existencial a salir de la marginalidad hacia el centro del propósito divino. Cuando el Maestro llama, no solo invita a la presencia física, sino a una nueva forma de existir, a una identidad transformada, a un destino reescrito. Para Bartimeo, escuchar su nombre en los labios de aquellos que transmitían la invitación de Jesús debió haber sido una experiencia abrumadora. Durante años,
había sido identificado simplemente como el ciego mendigo de la puerta, pero ahora era reconocido como un individuo digno de la atención personal del Maestro. Este momento ilustra una verdad espiritual profunda. Dios llama por nombre a cada persona. No nos ve como estadísticas en una multitud, sino como individuos únicos con historias específicas y potencial particular. El llamado divino es siempre personal, directo e intransferible. La respuesta de Bartimeo al llamado de Jesús fue inmediata y decidida. No dudó, no pidió tiempo para pensarlo, no buscó consejo de otros. Simplemente se levantó y comenzó a caminar hacia la voz que lo había llamado. Esta respuesta inmediata revela varias características importantes de su carácter y su fe. Primero, demostró que había estado preparado para este momento durante mucho tiempo. Su respuesta no fue impulsiva, sino el resultado de una esperanza cultivada y una fe madurada. Segundo, mostró una confianza total en el poder y la bondad de quien lo llamaba. No temió ser decepcionado o humillado públicamente. Tercero, reveló una humildad profunda al obedecer sin cuestionamiento la invitación divina. Su levantarse físico simbolizó también un levantarse espiritual, un despertar del alma que había estado dormida en la resignación. En ese momento, Bartimeo dejó de ser simplemente el receptor pasivo de la caridad ajena para convertirse en participante activo de su propia transformación. Cuando Bartimeo se levantó para acudir al llamado de Jesús, realizó un acto aparentemente simple, pero profundamente significativo. Arrojó su capa. Para comprender la magnitud de este gesto, debemos entender qué representaba esa prenda en su vida cotidiana. No era simplemente una pieza de vestir, era su única protección contra los elementos, su colchón para dormir en las noches frías, su identidad visual como mendigo y posiblemente su único bien material de valor. En la cultura del Medio Oriente antiguo, la capa de un mendigo funcionaba como su marca registrada, su herramienta de trabajo y su seguridad básica. Era lo que lo identificaba como persona necesitada de caridad, lo que despertaba la compasión de los transeúntes y lo que le proporcionaba dignidad básica al cubrir su cuerpo. Desprenderse de ella significaba renunciar a toda seguridad conocida y apostar todo al encuentro con Jesús. Este acto de desprendimiento revela una fe extraordinaria que está dispuesta a quemar todos los puentes hacia el pasado. Bartimeo no guardó la capa por si acaso el encuentro con Jesús no resultara como esperaba. Su gesto declaraba públicamente que confiaba tan completamente en el poder transformador del Maestro que no necesitaría regresar a su condición anterior. El desprendimiento voluntario de posesiones, especialmente cuando éstas representan seguridad básica, requiere una transformación psicológica profunda. Bartimeo había pasado de una mentalidad de supervivencia basada en la acumulación de recursos, aunque fueran mínimos, a una mentalidad de fe basada en la confianza en la provisión divina. Este cambio mental no ocurrió instantáneamente con el llamado de Jesús. Había sido el resultado de un proceso interno de preparación espiritual. Durante años de dependencia de la caridad, Bartimeo había aprendido que la verdadera seguridad no residía en lo que poseía, sino en la misericordia de otros. Ahora, ese principio alcanzaba su expresión máxima al confiar completamente en la misericordia divina. El desprendimiento también representaba una liberación psicológica de la identidad de víctima. Al arrojar su capa, Bartimeo rechazaba simbólicamente la definición que la sociedad había hecho de él y se abría a una nueva identidad que Jesús podría crear en él. El gesto de Bartimeo no pasó desapercibido para la multitud que observaba la escena. Su acto de arrojar la capa se convirtió en un testimonio público de su fe privada, una declaración visible de sus convicciones internas. En ese momento, su fe dejó de ser un asunto meramente personal para convertirse en un testimonio que desafiaba a todos los presentes a examinar el nivel de su propia confianza en Dios. La capa cayendo al suelo representaba mucho más que una prenda descartada. Era el símbolo del viejo hombre siendo desechado para dar lugar al nuevo. Era la evidencia tangible de que la transformación había comenzado antes
incluso de que ocurriera el milagre físico. La fe auténtica siempre produce cambios visibles en el comportamiento, y el desprendimiento de Bartimeo era la prueba externa de una revolución interna. Este testimonio público también servía como una línea de no retorno. Una vez que había arrojado la capa frente a toda la multitud, regresar a su condición anterior habría sido no solo una derrota personal, sino también una humillación pública. Su gesto lo comprometía irreversiblemente con el camino de la fe. La capa de Bartimeo sirve como metáfora poderosa de las capas invisibles que todos los seres humanos llevamos: miedos, resentimientos, mecanismos de defensa, identidades limitantes y sistemas de seguridad basados en recursos humanos más que en la confianza divina. Estas capas nos protegen superficialmente, pero también nos limitan, nos definen por nuestras carencias más que por nuestro potencial, y nos mantienen atados al pasado cuando Dios desea llevarnos hacia el futuro. El desprendimiento espiritual requiere la misma valentía que demostró Bartimeo, la disposición a renunciar a lo conocido y limitado para abrazar lo desconocido pero ilimitado. Significa estar dispuesto a dejar atrás las definiciones que otros han hecho de nosotros, las limitaciones que nosotros mismos hemos aceptado y los mecanismos de supervivencia que ya no nos sirven. La lección de la capa de Bartimeo es clara. Para recibir lo nuevo de Dios, debemos estar dispuestos a soltar lo viejo nuestro. La transformación divina requiere espacio, y ese espacio se crea únicamente a través del desprendimiento voluntario de aquello que nos ha mantenido atados al pasado. Cuando Bartimeo finalmente se encontró frente a Jesús, el Maestro le formuló una pregunta aparentemente obvia, pero profundamente significativa. ¿Qué quieres que haga por ti? A primera vista, esta pregunta podría parecer innecesaria. La necesidad de Bartimeo era evidente para cualquiera que tuviera ojos para ver. Sin embargo, esta interrogante revela aspectos cruciales tanto del corazón divino como de la naturaleza de la fe auténtica. Primero, la pregunta honra la dignidad humana al reconocer que cada persona tiene derecho a expresar sus propias necesidades y deseos. Jesús no asumió automáticamente lo que Bartimeo quería, aunque fuera obvio. Este respeto por la autonomía humana demuestra que la gracia divina no opera de manera paternalista, sino en cooperación con la voluntad humana. Segundo, la pregunta invitaba a Bartimeo a articular su fe de manera específica y personal. Una cosa es tener fe en general, y otra muy diferente es poder expresar esa fe en términos concretos y específicos. La petición específica requiere un nivel de fe más maduro que las generalidades vagas. Tercero, la pregunta creaba un momento de intimidad divina en medio de la multitud. A pesar de estar rodeados por cientos de personas, Jesús estableció un espacio sagrado de comunicación personal, donde únicamente importaban las necesidades del corazón humano y la provisión del corazón divino. La respuesta de Bartimeo fue directa, específica y audaz. Maestro, que yo pueda ver. Esta petición aparentemente simple contiene varios elementos que revelan la profundidad de su comprensión espiritual y la madurez de su fe. El uso del término maestro, Raboni en arameo, era una forma respetuosa pero íntima de dirigirse a un maestro religioso. Al emplear esta palabra, Bartimeo reconocía tanto la autoridad de Jesús como su propia posición de discípulo dispuesto a aprender y obedecer. Su petición específica por la vista demostró una fe audaz que no se limitaba a pedir lo posible, sino que se atrevía a solicitar lo imposible. En una época donde no existían tratamientos médicos para la ceguera congénita o adquirida, su petición era un salto de fe hacia lo milagroso. La simplicidad de su respuesta también revela sabiduría espiritual. No pidió riquezas, venganza contra quienes lo habían maltratado, o posición social. Pidió únicamente aquello que le permitiría vivir con plenitud y dignidad. Su petición era pura, sin motivaciones secundarias o agendas ocultas. La confesión específica de necesidad es un principio espiritual poderoso que se ilustra claramente en la respuesta de Bartimeo.
Cuando articulamos nuestras necesidades de manera clara y específica, varios procesos importantes ocurren simultáneamente. Primero, la especificidad requiere autoconocimiento. Bartimeo tuvo que examinar su corazón e identificar cuál era realmente su necesidad más profunda. Aunque podría haber pedido dinero, comida o mejor ubicación para mendigar, reconoció que su necesidad fundamental era la restauración de su vista. Segundo, la confesión específica demuestra fe genuina. Es más fácil hacer peticiones vagas que pueden interpretarse de múltiples maneras, que atreverse a pedir algo específico que puede ser claramente concedido o negado. Bartimeo se arriesgó a una posible decepción al ser tan específico. Tercero, la especificidad facilita el reconocimiento del milagro. Cuando la petición es clara y específica, el cumplimiento es igualmente evidente. No habría ambigüedad sobre si Dios había respondido o no a la oración de Bartimeo. El diálogo entre Jesús y Bartimeo ilustra la naturaleza íntima de la relación entre lo divino y lo humano. A pesar de estar en medio de una multitud, este intercambio creó un espacio sagrado donde únicamente existían dos corazones, uno necesitado y otro dispuesto a suplir esa necesidad. Esta intimidad no fue accidental, sino intencional por parte de Jesús. El Maestro sabía que la transformación auténtica ocurre en el encuentro personal, no en las experiencias masivas. Aunque había multitudes siguiéndolo, Jesús siempre encontraba tiempo y espacio para los encuentros individuales que cambiaban destinos. La pregunta de Jesús también reveló su deseo de conocer el corazón humano, no por curiosidad divina, sino por amor genuino. Cada persona es única, con necesidades específicas, sueños particulares y heridas individuales. La gracia divina se adapta a estas particularidades sin perder su esencia universal. La respuesta de Jesús a la petición de Bartimeo fue tan simple como poderosa. Ve, tu fe te ha salvado. Estas palabras, pronunciadas con la autoridad del Creador del universo, liberaron un poder que trasciende las leyes naturales y opera en el reino de lo imposible hecho posible. La palabra ve no era simplemente una instrucción de movimiento físico, era una declaración de libertad total. Bartimeo había vivido años en la limitación del espacio que podía navegar a tientas, restringido a los lugares familiares donde podía moverse sin peligro. Ahora, con una sola palabra, Jesús le otorgaba la libertad de ir a cualquier lugar, de explorar el mundo que había estado vedado para él. La frase, tu fe te ha salvado, merece análisis especial. Jesús no dijo, mi poder te ha sanado, o tu sufrimiento ha terminado. Atribuyó específicamente la salvación a la fe de Bartimeo, estableciendo un principio espiritual fundamental. La fe es el canal a través del cual fluye el poder divino hacia la necesidad humana. En el momento en que Jesús pronunció esas palabras, la realidad física de Bartimeo cambió instantáneamente. Sus ojos, que habían estado ciegos durante años, posiblemente desde el nacimiento, súbitamente comenzaron a funcionar. La luz invadió su mundo de oscuridad, los colores llenaron su existencia monocromática, y las formas definieron su universo anteriormente táctil. Imaginemos la intensidad abrumadora de esa primera visión. Después de años de construir un mapa mental del mundo basado en sonidos, texturas y olores, súbitamente tuvo acceso a una dimensión completamente nueva de información sensorial. El rostro de Jesús fue probablemente la primera imagen que se grabó en su memoria visual restaurada, creando una conexión inquebrantable entre la visión física y la revelación espiritual. La multitud que había sido testigo de toda la secuencia de eventos ahora presenciaba la culminación milagrosa. Sus reacciones habrían variado desde asombro hasta adoración, desde incredulidad hasta temor reverente. Algunos habrían reconocido inmediatamente la manifestación del poder divino, mientras otros habrían buscado explicaciones naturales para lo sobrenatural. El milagro de Bartimeo no se limitó únicamente a la restauración de la vista física. La palabra que Jesús empleó, salvado, indica una transformación holística que abarcó todos los aspectos de su ser, físico, emocional,
social y espiritual. Físicamente, sus ojos fueron restaurados completamente. No hubo un proceso gradual de recuperación, sino una transformación instantánea que le otorgó visión perfecta. Emocionalmente, años de frustración, limitación y dependencia fueron sanados en un momento. La dignidad que había sido erosionada por años de mendicidad fue restaurada completamente. Socialmente, su estatus cambió de marginado a testimonio viviente del poder divino. Ya no sería conocido como el ciego mendigo, sino como aquel que fue sanado por Jesús. Su nueva identidad social se construiría sobre la base de lo que Dios había hecho en él, no sobre sus limitaciones anteriores. Espiritualmente, su fe había sido validada y recompensada de manera extraordinaria. La esperanza que había mantenido viva durante años de aparente imposibilidad ahora había sido vindicada públicamente. Su comprensión de la naturaleza y el poder de Dios se había expandido exponencialmente a través de la experiencia directa del milagro. El milagro de Bartimeo no ocurrió en privado, sino en presencia de múltiples testigos. Esta publicidad fue intencional por parte de Jesús, quien sabía que los testimonios públicos de transformación sirven para fortalecer la fe de otros y expandir el reino de Dios en la tierra. Los testigos del milagro se convirtieron automáticamente en evangelistas involuntarios. Cada uno llevaría la historia a su círculo de influencia, multiplicando el impacto del milagro mucho más allá del beneficiario directo. La transformación de un individuo se convertiría en inspiración para comunidades enteras. La naturaleza pública del milagro también sirvió para validar el ministerio de Jesús ante aquellos que podrían haber dudado de su identidad mesiánica. Los milagros auténticos no pueden ser negados cuando ocurren frente a múltiples testigos credibles, y la sanidad de Bartimeo proporcionó evidencia irrefutable del poder sobrenatural que operaba a través de Jesús. Una vez restaurada su vista, Bartimeo se encontró ante una decisión crucial que revelaría el verdadero carácter de su corazón. Podría haber regresado a su lugar de origen para mostrar su transformación a quienes lo conocían, podría haber buscado oportunidades económicas que ahora le eran accesibles con su vista restaurada, o podría haber simplemente desaparecido en la multitud para comenzar una nueva vida anónima. Sin embargo, Bartimeo tomó una decisión que demostró la profundidad de su gratitud y la autenticidad de su transformación espiritual. Decidió seguir a Jesús en el camino. Esta elección no fue impulsiva, sino el resultado natural de un corazón genuinamente transformado que reconoció la fuente de su nueva vida. El seguimiento de Bartimeo no era obligatorio ni esperado. Jesús le había dado libertad completa con su palabra «ve». Sin embargo, la gratitud auténtica se expresa naturalmente a través del compromiso y la lealtad hacia quien ha sido instrumento de transformación. Al unirse al séquito de Jesús, Bartimeo se incorporó a un grupo diverso de seguidores que habían encontrado en el Maestro la respuesta a sus búsquedas más profundas. Este grupo incluía pescadores que habían dejado sus redes, recaudadores de impuestos que habían abandonado su corrupción, mujeres que habían sido liberadas de demonios y muchos otros que habían experimentado transformación personal. El camino que Jesús transitaba hacia Jerusalén era literalmente el camino hacia la cruz, aunque Bartimeo probablemente no comprendía completamente este destino en ese momento. Su decisión de seguir representaba una disposición a compartir no solo los triunfos, sino también los sufrimientos del Maestro, aunque fuera inconscientemente. Este seguimiento también simbolizaba una nueva forma de vivir. Bartimeo había pasado años en la inmovilidad forzada, confinado a un lugar específico por su condición. Ahora, con visión restaurada, había elegido una vida de movimiento constante, de aventura espiritual, de servicio itinerante al reino de Dios. El cambio de identidad de Bartimeo fue radical y completo. En cuestión de minutos, había transitado de mendigo marginado a discípulo comprometido. Esta transformación ilustra la velocidad con que la gracia divina puede reescribir una historia humana cuando encuentra fe auténtica. Como discípulo, Bartimeo ahora tendría nuevas responsabilidades y oportunidades. Sería testigo directo de enseñanzas
que transformarían su comprensión de Dios, la vida y el propósito humano. Presenciaría otros milagros que fortalecerían su fe y ampliarían su visión del poder divino. Su testimonio personal se convertiría en una herramienta poderosa para el ministerio. Cada persona que conociera su historia sería confrontada con la realidad del poder transformador de Jesús. Su vida se había convertido en un sermón viviente, más elocuente que cualquier mensaje hablado. La decisión de Bartimeo de seguir a Jesús ilustra un principio espiritual fundamental. La gratitud auténtica siempre busca formas de expresarse a través del servicio y el compromiso. No es suficiente recibir bendición. El corazón transformado desea devolver algo al benefactor. Sin embargo, es importante notar que su seguimiento no fue un intento de pagar por el milagro recibido. La gracia divina no puede ser comprada ni pagada. Únicamente puede ser recibida con gratitud. Su discipulado era expresión de amor y reconocimiento, no un intento de equilibrar cuentas con Dios. Este principio tiene aplicaciones contemporáneas profundas. Cuando experimentamos la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas, la respuesta natural no es la complacencia, sino el compromiso activo con su reino y su propósito en la tierra. La historia de Bartimeo resuena a través de los siglos porque aborda una experiencia universal. Todos los seres humanos enfrentan limitaciones que parecen insuperables. Aunque no todos experimentamos ceguera física, todos hemos conocido alguna forma de ceguera que nos impide ver posibilidades, esperanza o nuestro propio valor. Estas cegueras modernas pueden manifestarse como depresión que nubla nuestra visión del futuro, adicciones que nos ciegan a alternativas saludables, traumas pasados que nos impiden ver posibilidades de sanidad o sistemas de creencias limitantes que nos mantienen atrapados en identidades restrictivas. La condición de Bartimeo como mendigo también simboliza estados psicológicos y espirituales contemporáneos. Muchas personas viven en una mentalidad de supervivencia, donde su enfoque principal es simplemente conseguir lo suficiente para pasar el día, sin visión para el crecimiento, el propósito o la contribución significativa. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es la efectividad del clamor persistente frente a la oposición. Bartimeo no permitió que las voces desalentadoras de la multitud silenciaran su petición urgente. Esta persistencia nació de una convicción profunda sobre la bondad y el poder de Jesús. En la vida contemporánea, enfrentamos constantemente voces que nos desalientan a buscar transformación. Estas voces pueden venir de familiares pesimistas, amigos conformistas, circunstancias desalentadoras o incluso de nuestra propia mente condicionada por fracasos pasados. La persistencia de Bartimeo nos enseña que la fe auténtica no se rinde fácilmente. No interpreta la resistencia externa como señal de que debe cesar su búsqueda, sino como indicación de que debe intensificar su clamor. Esta mentalidad es crucial para cualquiera que busque cambio significativo en su vida. El gesto de Bartimeo de arrojar su capa antes de acercarse a Jesús contiene lecciones profundas sobre la psicología del cambio. La transformación auténtica requiere la disposición a soltar aspectos de nuestra identidad actual para hacer espacio para lo que puede emerger. En términos psicológicos modernos, esto se relaciona con el concepto de desapego de identidades limitantes. Muchas personas permanecen atrapadas en patrones destructivos porque su sentido de identidad está tan entrelazado con estos patrones que cambiar significaría enfrentar una crisis existencial sobre quiénes son. El desprendimiento consciente también requiere fe en que algo mejor está disponible. Bartimeo pudo soltar su capa porque confiaba en que Jesús le proporcionaría algo inmensurablemente superior. Esta confianza en el proceso de transformación es esencial para cualquier cambio significativo. La manera en que Jesús trató a Bartimeo revela verdades profundas sobre la dignidad humana. A pesar de su condición social marginal, Jesús lo honró con atención personal, diálogo respetuoso y transformación completa. Este tratamiento declara que cada ser humano, independientemente de su condición socioeconómica, posee valor inherente.
Esta lección tiene implicaciones sociales importantes. En nuestras sociedades contemporáneas, es fácil de evaluar a personas basándose en su productividad económica, su estatus social o su capacidad de contribuir de maneras tradicionalmente valoradas. La historia de Bartimeo desafía estas evaluaciones superficiales. También declara que ninguna condición humana está más allá de la posibilidad de transformación. Las etiquetas que la sociedad asigna, discapacitado, improductivo, sin esperanza, no definen el potencial divino que existe en cada persona. La atribución específica del milagro a la fe de Bartimeo, tu fe te ha salvado, establece un principio espiritual fundamental sobre el papel de la fe humana en la manifestación del poder divino. Aunque Dios es soberano y omnipotente, ha elegido operar en cooperación con la fe humana. Esta cooperación no implica que los seres humanos ganen o merezcan la gracia divina a través de su fe. Más bien, la fe funciona como el canal receptivo a través del cual fluye el poder transformador. Es como una antena que debe estar correctamente orientada para recibir las ondas que siempre están siendo transmitidas. La fe de Bartimeo no era ciega o irracional. Estaba basada en testimonios creíbles sobre el poder de Jesús. Sin embargo, requirió un salto más allá de la evidencia empírica hacia la confianza en lo no visto. Esta tensión entre razón y fe es característica de todas las transformaciones auténticas. Mientras concluimos este recorrido por la extraordinaria transformación de Bartimeo, es importante reconocer que no hemos estado simplemente explorando un evento histórico ocurrido hace 2 milenios en las polvorientas calles de Jericó. Hemos estado examinando un paradigma atemporal de transformación humana que mantiene su relevancia y poder en cada generación. La historia de Bartimeo trasciende las limitaciones temporales y culturales porque aborda necesidades fundamentales del alma humana que permanecen constantes a través de los siglos. La necesidad de ser visto y valorado, la necesidad de experimentar transformación, la necesidad de encontrar propósito más allá de la supervivencia y la necesidad de conectar con el poder divino que puede cambiar lo que parece inmutable. Cada persona que lee esta historia se encuentra potencialmente en algún punto del viaje de Bartimeo. Algunos se identifican con su condición inicial de marginalidad y limitación. Otros reconocen su propio clamor desesperado por cambio. Muchos se ven reflejados en su momento de decisión sobre si responder o no al llamado divino. La pregunta que Jesús formuló a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti?, no fue pronunciada únicamente para un mendigo ciego en el primer siglo de nuestra era. Es una pregunta que el corazón divino continúa formulando a cada ser humano que se encuentra en su camino de necesidad y búsqueda. Esta pregunta nos confronta con la necesidad de examinar honestamente nuestras necesidades más profundas, nuestros deseos más auténticos y nuestras esperanzas más atrevidas. Nos invita a ir más allá de las peticiones superficiales hacia el reconocimiento de nuestras necesidades existenciales fundamentales. La respuesta que demos a esta pregunta determinará la naturaleza de nuestra transformación potencial. Si pedimos únicamente alivio temporal de síntomas superficiales, recibiremos únicamente cambios temporales y superficiales. Si nos atrevemos a pedir transformación fundamental de nuestra naturaleza y destino, abrimos la puerta a milagros que pueden reescribir completamente nuestra historia. La imagen de Bartimeo arrojando su capa permanece como uno de los símbolos más poderosos del desprendimiento consciente necesario para la transformación auténtica. Su ejemplo nos desafía a identificar nuestras propias capas, esos aspectos de nuestra identidad actual que nos protegen superficialmente, pero nos limitan fundamentalmente. Estas capas contemporáneas pueden incluir sistemas de creencias que ya no nos sirven, relaciones que nos mantienen atrapados en patrones destructivos, trabajos que sofocan nuestro potencial auténtico, o hábitos que proporcionan confort temporal pero impiden crecimiento a largo plazo. El desprendimiento valiente no es recklessness irresponsable, sino fe informada que confía en que lo que Dios tiene preparado para nosotros es inmensurablemente superior a lo que estamos dispuestos a soltar. Requiere la valentía de salir de zonas de confort,
conocidas hacia territorios inexplorados de posibilidad. Bartimeu no recibió su milagro únicamente para su propio beneficio. Su transformación se convirtió en testimonio público del poder divino, inspirando fe en otros y proporcionando evidencia de que la transformación radical es posible. Esta dimensión comunitaria de su experiencia contiene lecciones importantes para todos los que experimentan gracia transformadora. Cuando recibimos bendición, sanidad o transformación, automáticamente nos convertimos en administradores de esa experiencia. Nuestras vidas se convierten en testimonios vivientes que pueden inspirar esperanza en otros que se encuentran donde nosotros estuvimos anteriormente. Esta responsabilidad no es carga sino privilegio y oportunidad de multiplicar el impacto de la gracia recibida. El testimonio más poderoso no es necesariamente el más elocuente verbalmente, sino el más auténtico experiencialmente. La vida transformada habla más fuerte que los discursos más elaborados. Bartimeu predicó más efectivamente con su nuevo estilo de vida que con cualquier sermón que pudiera haber pronunciado. La historia de Bartimeu no terminó con la restauración de su vista. Ese fue únicamente el comienzo de una nueva vida caracterizada por el crecimiento continuo, el servicio comprometido y la aventura espiritual constante. Su decisión de seguir a Jesús en el camino ilustra que la transformación auténtica es un proceso continuo, no un evento aislado. Esta perspectiva es crucial para mantener expectativas realistas sobre la vida transformada. El milagro inicial abre la puerta a una nueva existencia, pero esa existencia requiere elecciones diarias de seguir creciendo, aprendiendo y contribuyendo al propósito divino en la tierra. La promesa de transformación continua también significa que ninguna persona está condenada a permanecer estancada en su nivel actual de desarrollo o contribución. Siempre existe la posibilidad de mayor sanidad, mayor sabiduría, mayor efectividad y mayor alineación con el propósito divino. Mientras las palabras finales de esta narrativa se escriben, el eco de la transformación de Bartimeu continúa reverberando en corazones contemporáneos alrededor del mundo. Su historia ha inspirado a millones de personas, a través de los siglos, a creer que sus limitaciones actuales no definen sus posibilidades futuras. Cada persona que lee su historia y decide clamar por transformación personal, se convierte en una extensión de su testimonio. Cada individuo que encuentra el valor para arrojar sus capas limitantes y responder al llamado divino, participa en el mismo milagro que transformó la vida de un mendigo ciego en las calles de Jericó hace 2000 años. La historia de Bartimeu declara que el poder que lo transformó continúa disponible, que la compasión que lo movió sigue activa y que las posibilidades que se abrieron para él permanecen accesibles para todos los que se atreven a creer. En un mundo que a menudo parece dominado por limitaciones y imposibilidades, su testimonio se mantiene como faro de esperanza, proclamando que la transformación radical no solo es posible, sino disponible para todo aquel que se acerca con fe auténtica. Su clamor persiste ecoando a través de los siglos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la respuesta divina continúa siendo la misma: ¿qué quieres que haga por ti? La conversación que cambió un destino hace 2 milenios permanece abierta para cada corazón que se atreve a participar en ella. El milagro de Bartimeu no fue un evento único e irrepetible, sino el primer acorde de una sinfonía de transformación que continúa componiéndose en vidas humanas alrededor del mundo, en cada época, incluyendo la nuestra.